Oíd sedientos todos, acudid por agua. También los que no tenéis dinero, venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche de balde. Amén. Amén. Gracias. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. El Señor siempre ha tenido esta intención noble de su parte de alimentarnos. Y cuando Dios decide alimentarnos, nos alimenta en las dos dimensiones que nuestra existencia pues se debate, ¿no? En la dimensión material, pero mucho más importante para Dios, en la dimensión espiritual. Cuando Dios nos alimenta con alimento material, pero también nos alimenta con su palabra, con su palabra. Entonces, nos alimenta con su presencia. Por ejemplo, en la Eucaristía, nos alimenta en el alma, nos alimenta, nos fortalece el alma. Así como el alimento fortalece nuestros músculos, nuestros nervios, nuestro organismo, así también la presencia de Dios a través de su palabra, de los sacramentos, nos alimenta y nos fortalece el alma, la dimensión espiritual. Bien, entonces, continuamos, queridos hermanos, en esta lectura continua de la cuarta parte del Catecismo de la Iglesia Católica. Hoy entramos en una sesión importante que para nosotros lo que hacemos laudes todos los días, para los que hacemos víspera todos los días, para los que hacemos la liturgia de las horas, entenderemos por qué hacemos lo que hacemos. Prácticamente la liturgia de las horas es el eje central de la liturgia de las horas, es la meditación de estas oraciones que se llaman los salmos. Los salmos. En el numeral 2585, hablando de los salmos como oración de la alabanza. Si ustedes se dan cuenta, los numerales anteriores hablaban de la oración de individuos extraordinarios, como Abraham, como Moisés, como Elías, etcétera, etcétera. Ahora, con los salmos, no es la oración de un individuo, sino que los salmos son la oración de la asamblea, la oración del pueblo de Dios, ante los sentimientos más comunes de tristeza, de angustia, de llanto, de alegría, tienen ahora unos instrumentos para elevarlos a Dios. Y esos son los salmos. Los salmos expresan lo que nosotros sentimos de manera individual, pero al mismo tiempo como asamblea, como pueblo, como iglesia. Dice el 2585, desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración para sí mismo y para los demás. Los salmos fueron reunidos poco a poco en un conjunto de 5 libros. Los salmos o alabanzas son la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. La obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento, porque expresan lo que sentimos, lo que estamos viviendo en este momento. Ellos recogen cómo los salmos, como escritura inspirada por Dios, y eso es la clave de toda la Sagrada Escritura, siguen siendo todavía herramientas útiles para yo entrar en esa oración y desde esa oración que es un salmo, entonces asumir esos sentimientos del salmista de hace miles de años, pero sin embargo todavía me sirven.
todavía yo los puedo utilizar. Y eso nos pasa a nosotros todos los días de la vida, los que nos acercamos a la liturgia de las horas. En el 2586 escuchamos o leemos: los salmos alimentan y expresan la oración del pueblo de Dios como asamblea, o sea, como iglesia, como religión. Cuando hablamos del pueblo de Dios como asamblea, estamos hablando de iglesia, ¿no? La iglesia que es convocada a una asamblea. Con ocasión de las grandes fiestas en Jerusalén y los sábados en las sinagogas, esta oración es indisociablemente individual y comunitaria al mismo tiempo. Concierne a los que oran y a todos los hombres. O sea, es para ti que ora, pero es también para todos en la humanidad. Asciende desde la Tierra Santa y desde las comunidades de la diáspora, en la dispersión, cuando el pueblo lamentablemente tenía que dividirse, dispersarse, por ejemplo, en la esclavitud, cuando caía esclavo, lo único que mantenía viva la fe era aferrarse a la oración a través de esos salmos que tenían, incluso que se aprendían de memoria, de memoria. Entonces, eso es importante, pero abarca a toda la creación. Recuerda los acontecimientos salvadores del pasado y se extiende hasta la consumación de la historia. Hace memoria de las promesas de Dios ya realizadas y espera al Mesías que les dará cumplimiento definitivo. Tienen esa dinámica, los salmos. Al mismo tiempo, pues reflexionan, haciendo como rememoranza de los acontecimientos que Dios ha tenido con este pueblo en el pasado y proyectan al pueblo en una esperanza mesiánica. Dios dará cumplimiento a sus promesas con el Mesías. Termino este número 2586 diciendo: los salmos usados por Cristo en su oración, escuche bien, esto que nosotros leemos y meditamos día a día en la liturgia de las horas, pues también lo meditó Jesús, lo leyó, lo usó para expresar también sus sentimientos. Cuando Jesús, por ejemplo, en la cruz dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Está citando un salmo que había leído muy seguramente que sí, y que en él encuentran su cumplimiento. Continúan siendo esenciales en la oración de la iglesia. Introducción general a la liturgia de las horas, número 100 al 109. Tenemos una referencia importante en la introducción general a la liturgia de las horas, que se puede ampliar, los números 100 al 109 en la introducción general a la liturgia de las horas. Podemos ampliar lo que significan los salmos en la oración diaria. Voy a repetir esta última oración. Los salmos usados por Cristo en su oración y que en él encuentran su cumplimiento, ahora continúan siendo esenciales en la oración de la iglesia. ¿Por qué? Porque la oración de la iglesia es Cristo, cabeza, que ora con su cuerpo. Eso es importante recordarlo. En la oración de la iglesia, sobre todo cuando es una oración formal, es la oración de Cristo cabeza con su pueblo, de manera que Cristo está orando en nosotros y con nosotros. Mañana, si Dios quiere, continuaríamos con estas reflexiones para ver la importancia de la oración de los salmos. Que Dios nos regale un hermoso día. Amén.